Bueno, acá estoy, acá continúo, hoy es un continuado. Recién estuvimos con Fabiana, una charla divina, increíble, la verdad que un lujo hablar con Fabiana. Y ahora lo estamos esperando a Ulises, que es nuestro segundo invitado de hoy. Eh, y bueno, espero que les haya gustado la charla recién que tuvimos con Fabiana, que fue preciosa, poderosa. Eh, Vamos a esperar que se vayan sumando. ¿Mm? Hoy es jornada doble, ¿no? Impresionante. Voy a ir esperando. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a charlar con Ulises, ¿sí? Ahora les voy a contar quién es Ulises, cómo lo conocí. ¿Mm? Ulises Letos. ¿Mm? Así que vamos a esperar que él se vaya sumando, vayan anotando todas las dudas que tengan, todas las preguntas que quieran hacer, las consultas. Este jueves de hoy, este jueves de junio, estamos hablando, la propuesta es hablar de una abogacía consciente. Una abogacía consciente tiene que ver con esto que charlábamos con Fabiana recién, ¿no? Esto de darnos cuenta, tomar conciencia, mirar, descubrir e integrar todas las leyes, en este caso sistémicas, eh, todo lo invisible, ¿no? Todo lo que está operando, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no tengamos esa conciencia, lo que está operando, lo que está actuando, más allá de nuestra intervención, ¿no? Y cómo esa creencia, y cuando hablo de creencia, los abogados sabemos a qué me refiero, esta creencia de control, esta creencia de intervención, de que porque tal norma lo dice o tal cosa lo dice, o ¿no? Cómo esta creencia eh, nos, hoy podemos darnos cuenta que nos quita poder, nos quita, eh, nos quita energía, ¿sí? Nos quita poder. En cambio, cuando empezamos a integrar estas otras leyes, por ejemplo, recién hablamos con Fabiana, las leyes sistémicas, no solamente no perdemos poder, sino que podemos tomar y utilizar esas leyes para en favor nuestro y a favor de nuestro cliente, obviamente. Ahí te veo, Ulises. Lo que sí me tenés que pedir para sumarte, ahí está Ulises Letos, que lo estamos esperando, nuestro invitado de hoy. ¿eh? Nuestro segundo invitado no es abogado, pero bueno, ahora lo voy a presentar. Y cuando... ahí está. A ver, ahí está. Contar cómo lo conocí a Ulises, ¿eh? Cómo nos pusimos a charlar. ¿Mm? A ver, ahí está. Hola Ulises, ahí estás. Hola, ¿cómo estás, Rosana? ¿Cómo andás? Bueno, bienvenido Bien. acá a esta, este encuentro de abogacía consciente por doble partida, porque la verdad que es como si el universo hubiese conspirado para que esta tríada, estos tres personajes, vos, Fabiana y yo, estuviésemos hoy, ¿no? Juntitos en dos horarios así distintos. Así que bueno, algo está tramando. Te quiero presentar, Ulises, te quiero primero agradecer que hayas venido acá. Ulises es director del Centro de Investigación de Estudios de Biodecodificación Cuántica, vos decime si lo digo bien, y creador de Sí, la biometaconciencia. Les voy a contar un poco cómo lo conocí a Ulises, que lo conocí hace 4 días, 5 días, no sé cuánto, pero muy poquito. sí, sí. Y fue re lindo porque me pasó esto. Yo estoy, bueno, todos saben que estoy mucho con el coaching jurídico, con esta transformación que necesita la abogacía, necesitamos los abogados con esta mirada o con este abordaje de la abogacía desde una conciencia diferente, una conciencia más despierta, ¿no? No ni mejor ni peor, simplemente una conciencia distinta porque las necesidades hoy son distintas. Me gustó mucho lo que les decía con Fabiana antes de esto de honrar lo que tenemos, pero empezar a crear, ¿no? Y a abordar la conflictividad de otra forma.
Y charlando con un colega mío la semana pasada, no, hace ya 10 días, ¿no? Estábamos hablando del derecho colaborativo y lo lindo que es el derecho colaborativo, porque, bueno, realmente también es otra mirada diferente de resolver los conflictos, es otra mirada, otra forma diferente en que los abogados estamos frente a la profesión. Y charlando con él me dice, pero Ro, ok, un contrato consciente o un derecho colaborativo, que las partes se ponen de acuerdo, etcétera. Pero ¿qué pasa en un caso, un accidente? Un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, esas cosas aleatorias, y lo pongo así entre comillas, aleatorias, que nos pasan. ¿Cómo haces para analizar la indemnización desde un lugar, digamos, diferente al que hemos visto hasta ahora? Y ahí me quedé pensando, dije, claro, siendo y conociendo un poco desde mi propia formación, que todo lo que nos pasa no nos está pasando porque sí, sino porque lo atraemos, porque lo llamamos, porque necesitamos aprender de eso, porque hay algo que está pasando que no es el otro, no es el que me chocó o el que me accidentó o lo que sea, sino que hay algo mío, dije, necesito investigar esto. Entonces me puse a buscar amigos y gente y preguntaba, che, ¿conoces algún biodecodificadora? Bueno, la cuestión que una amiga en común nuestra, Mariu, es una mujer que yo respeto muchísimo, es una psicóloga de vidas pasadas que es increíble, es buenísima, me dijo, tenés que hablar con Ulises, ¿no? Tenés que hablar con Ulises. Entonces ahí fue cuando lo conocí a Ulises, le escribí, nos pusimos a hablar, creo que chateamos no sé cuántas horas, después nos juntamos a tomar unos mates el domingo, seguimos varias horas y realmente eh, ahí empecé a escucharlo y me empezó a hacer más sentido esta inquietud que tenía de una mirada más cuántica, ¿no? Y ahora te voy a pedir, Ulises, que vos nos cuentes qué es esta mirada más cuántica, más ampliada, ¿no? Bueno, gracias, Rosana, muchas gracias por este espacio y por invitarme y por considerarme porque me parece muy interesante y además, justamente cuánticamente, yo había hecho una pregunta al universo sobre cómo ante todo lo que sucede, cómo abordar, ¿no es cierto?, algo que realmente funcione ante los cambios. La mirada cuántica, desde la biodecodificación cuántica o lo que nosotros llamamos vía de metaconciencia, es que entendemos el universo desde un lugar diferente, desde otros paradigmas. Estos paradigmas son antiguos en realidad, aunque la palabra cuántico es una palabra muy nueva, son paradigmas mucho más antiguos, de tribus, de sociedades que funcionaban, que no tenían cárceles, que no tenían hospitales, que andaban muy bien, ¿vale? O sea, paradigmas que nosotros decimos primitivos, pero que estos primitivos en realidad no tenían los problemas que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, es algo que en algunos casos dicen lo iniciático, ¿no? Es decir, lo que pensaba Jesús, lo que pensaban los iniciados, Platón, Aristóteles, Sócrates, y el lugar desde donde ellos pensaban. Y lo cuántico vino a demostrar un poco lo que significa que el observador genera su propia realidad, ¿vale? Es decir, ya en los años 90 empezó la cuántica, en un momento se separó la ciencia del espíritu, ¿no? Todas las ciencias se separaron el espíritu, ¿no? Separaron el espíritu y lo que era la vida de la persona como persona, ¿sí? Cuando dijeron primero pienso, después existo, cuando empezó Existe, Descartes a separar las cuestiones, bueno, ahí empezamos a ir para atrás, ¿vale? Como humanidad. Y, y bueno, y entonces, luego la física cuántica viene como un paradigma que vendría a ser científico, justamente a darse contra la pared con sus mismos axiomas, a decir, no, el observador es el que crea la realidad. Y es el único experimento que siempre sale igual de la doble ranura, por ejemplo. Desde ahí, parado desde el mismo paradigma científico, que es, digamos, el paradigma del humano, el humano lo podríamos separar en cuatro paradigmas, que es cuando el humano empezó a retroceder en su evolución espiritual como ser, ¿sí? El paradigma político, el paradigma económico, el paradigma científico, el paradigma religioso. Cuatro paradigmas que fallan,
¿sí? Están parados sobre una falla, pero que vos los tirás para cualquier lado y caen parados, ¿no? No hay Sí, forma de... Porque no se puede pelear con el paradigma, ¿no? Sino que se usa el paradigma para generar un cambio. Entonces, hace muchísimos años yo empecé a usar lo científico para demostrar lo espiritual. ¿Sí? Entonces, uní lo científico con lo espiritual, cómo el observador crea. Entonces, basado en lo que son las teorías y las leyes de la física cuántica, siempre citando a premios Nobel para que el ego se sienta tranquilo, ¿no? El ego claro. escucha científicamente comprobado y dice, "Ah, es verdad", Ya ¿no? está, ya Entonces, dice, cualquier cosa que listo. dice científicamente comprobado, aunque el científico se equivoca, ¿no? Se vienen No equivocando importa. y cambian de opinión siempre, pero vos decís, no, si lo dice el científico es verdad, porque Eh, estamos como en ese paradigma que nos ha enfermado, realmente nos ha enfermado como especie, tiene en esta dialéctica amo-esclavo desde ese momento, ¿no? Y entonces, justamente con todo lo que está sucediendo, bueno, yo pedí al universo, ¿cómo yo ayudo? No digo, wow, y apareciste vos dentro del paradigma, usando el paradigma para cambiar el paradigma, y eso es claro. muy, muy espiritual. Es lo que haría cualquier iniciado, ¿no? O sea, me dije, wow, entonces me emocioné mucho por participar, ¿no? Entonces Mm, lo cuántico tiene que ver con que nosotros entendemos cómo se genera la realidad de cuestiones muy antiguas, pero parándonos sobre lo nuevo, sobre lo científico, desde un lugar diferente, cambiando el punto de encaje, y no solamente eso, sino entendemos para qué está la situación. Entonces, cuando entendemos para qué está la claro, situación, qué es lo que yo tengo que atravesar de esta situación, entonces ahí hago los movimientos internos y los movimientos externos y el universo responde a eso, ¿vale? claro, Estas cosas, por ejemplo, las aprendió Gandhi, claro. ¿sí? Estas cuestiones que aprendemos en vida metaconciencia son algunas cuestiones de las que aprendió Gandhi y vemos el resultado que él obtuvo, ¿no es cierto? Desde el mismo paradigma y con lo que él aprendió, él fue uno de los que justamente liberó, ¿no? Entonces de eso se basa la Claro, vida metaconsciencia, ¿no? Entonces sabemos sí. cómo leer lo que está sucediendo en la situación, usamos la biodecodificación para entender el origen de esto, hay que Ujú. vaciarse de eso, poner algo nuevo, dar un salto cuántico desde un lugar diferente, o sea, dar un paso, dar un salto, es hacer un paso. No podés saltar en un lugar sin dar un paso, ¿vale? Claro, Y ahí claro. vamos generando estas cuestiones en donde el universo responde a nosotros, ¿sí? Es Ok, decir, voy a, voy nosotros, a, voy a un poquito a retomar, Ulises, a ver para que, eh, porque yo te sigo y me encanta y me encantaría que escriban ahí las dudas que tienen, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Lo del observador es sumamente poderoso porque si bien en coaching lo vemos desde una forma diferente, de la biodecodificación o de la cuántica, conozco también lo de la doble ranura, yo estudié, viste, en su momento biodecodificación y lo había visto también. Entonces, ¿cómo si nosotros, nuestro observador interno, digo interno es hasta el inconsciente, no sé, vos me vas a corregir si estoy diciendo bien o mal, ¿eh? Ve algo, o sea, ve o proyecta algo, aunque hasta incluso inconscientemente puede crear, y yo hablo de creadores de realidad, crear las situaciones que está observando. Cuando cambio, dejo de crear, ¿sí? ujú, Esto que vos decías del cambiar el paradigma dentro del paradigma, que es lo que a mí me impresionó cuando vos me lo comentaste, yo no me había dado cuenta que estaba queriendo cambiar el paradigma de la forma en que trabajamos con la justicia, con los juicios, con la abogacía, dentro del paradigma. También me parece sumamente poderoso porque, bueno, somos muchos, ¿no? Aunque parezca raro, o sea, os parezcamos, todavía no se nos conoce, no estoy yo solita, hay muchos abogados y muchas abogadas que de distintos lugares de Latinoamérica, incluso de otros países de España, ¿no? Que estamos como queriendo hacer este movimiento. Y, y ahí yo te quería invitar a que sigas como contándonos un poco estas ujú, leyes que no son lineales, que no son las que están escritas en no, los códigos, sino estas otras leyes
¿sí? Que estuvimos conversando, que también operan en forma invisible, pero que están y que no se pueden, no podemos salirnos de ahí. Y cómo cuando Las, entramos en conciencia de esas leyes, podemos las podemos seguir como, usar, exacto, las podemos usar, ahí las está, podemos claro, usar conscientemente. Ahora las leyes exacto. nos están usando nosotros. Y Ah, ok. justamente, o sea, ¿cómo funciona eso, vale? Porque muchas veces es tan inteligente el ego, es tan inteligente que dice, nosotros que todos lo decimos cuando entramos a otro, el paradigma religioso ahora cambió por el paradigma New Age, pero es lo mismo, terminan haciendo las mismas cosas, es decir, todo se basa en la práctica, no el camino interno, no, todo es el mantra, todo es la respiración, pero y el camino interno no hay cambio, ¿no? Pero más allá de eso, hay algo que nosotros entendemos en biometaconsciencia, ¿sí? Y que lo podemos encontrar en varios escritos, que nosotros somos los creadores, pero no estamos creando nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que crea y que no somos nosotros. Buda lo decía como, hay alguien en mí que mueve mi lengua, pero no soy yo, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro interior tenemos dos fuerzas. Una, la que nosotros llamamos entidad egoica. En lugar de hablar de inconsciente y psicologizar las cosas, nosotros decimos entidad egoica. Es una entidad que está en mí, pero que no soy yo. No tiene nada que ver con mi alma, no tiene nada que ver con mi ser. Esa entidad que está ahí es la que proyecta pensamientos e imaginarios e interpreta la realidad que viene de afuera. ¿Vale? Ujú, Entonces, esa tiene el mismo poder de creación que tu luz, que tu alma. claro. La idea es, ¿no es cierto?, separar esas dos cosas, comprender lo que no somos nosotros y descubrir lo que sí somos, luz consciente. Si no estamos creando nosotros la realidad, algo mal está creando por nosotros, algo más lo está creando por nosotros. Y eso es lo que nosotros llamamos entidad egoica. Juan Matus le dice el predador, ¿sí? En embargo, todos le dicen una deidad menor o un pequeño demonio, ¿sí? También le podemos decir el diablo, el que nos divide en dos, ¿no? El que nos divide en dos. Es algo que está en nosotros, pero que no somos nosotros. Entonces, Ujú, así como esto puede ser luz, porque cuánticamente esto es luz, pero no es luz consciente. Y nosotros vinimos ujú, acá a atravesar, justamente a reconocer lo que nosotros no somos, y por eso no le digo ego, porque vamos a la etimología y dice yo, y yo creo que yo soy mi ego, y ya está. No voy a crear nunca, siempre va a estar creando. Lo que también, por ejemplo, una persona increíble que es París se le dice el otro en mí, hay algo en mí, ¿no? Que está creando. Entonces que lo vamos a ujú, descubrir cuando la persona habla en lo que está sucediendo, ahí descubrimos al ego, descubrimos a la entidad egoica que está creando. Esa entidad egoica tiene ciertas leyes, ¿sí? ujú, Usa las mismas leyes, pero para crear ella lo mismo. Está fabricada desde el miedo y está ahí para que nosotros reconozcamos todo lo que no somos, miedo. Es decir, necesito la otra parte para yo reconocerme como luz. No sé si me sigues, ¿vale? sí, El sí, sí, sí. origen, el origen de eso, ¿sí? Esta entidad egoica que es la que crea la realidad, cuando no estamos creando lo que nosotros queremos crear, que es luz, ser reconocidos como luz, propósito en la vida, amor, ¿no es cierto? Todo lo que el cielo en la tierra, Claro. ¿sí? Entonces, si no estamos creando eso, está creando el otro en mí. Ese otro en mí tiene ciertas características que podemos reconocer con la biometaconsciencia, que viene tomada de muchísimas enseñanzas, ¿no? Lo que enseña José Luis París, y ha usado también acá, ¿no es cierto? Tomamos cosas de ese genio, tomamos cosas de Castaneda, pero no de Castaneda, sino de Don Juan, ¿no? Es decir, porque el que es el genio es Don Juan, no Castaneda, ¿no? Tú ves los 15 Mm, libros y no aprendes nada, Castaneda. mm, Eh, Buda, Jesús, ¿no es cierto? Todas estas personas que eran muy, muy, muy elevadas, ¿no? Y que sabían hacer eso. Entonces, esta entidad egoica tiene siempre los mismos mecanismos, ¿sí? Es como un robot que siempre hace lo mismo. Y si tú sabes leerlo, tú le quitas el mm, punto de encaje de donde se está apoyando. claro. Primero, la cronología, ¿sí? Es Mm, decir, cree en el tiempo como algo cronológico y lineal, mm, ¿sí? Entonces usa la identificación con el pasado, todo el tiempo estoy usando lo pasado para inyectarlo en el presente. ¿Mm? ujú, Entonces hace todo eso. Y además
utiliza todo lo que está guardado en nuestro ADN, porque básicamente todo lo que nosotros llamamos como una reacción, decisiones, reacciones ante lo que está externo. Tú quieres reaccionar ante lo externo de una manera más elevada, pero lo primero que reacciona es tu ego, ¿sí? Ante esta situación. Entonces, ¿por qué reacciona de esta manera? Porque eso lo hace un sistema de pensamiento que tenemos nosotros, los seres humanos, que se llama cerebro reptil. Él toma el 80% de nuestras reacciones y de nuestras decisiones. Y el cerebro reptil, ¿sí? Lo que hace para que tú reacciones de la manera única que tú reaccionas es ir a buscar en la información que está en tu ADN, en el 90% del código genético, a ver cómo reaccionaron ante esta situación tus ancestros. Entonces tú reaccionas de la misma manera o de la manera contraria. Hace dos cosas, o de la misma manera o de la manera contraria. De cualquier forma, está eligiendo a él, está eligiendo tú. ¿Se entiende? Entonces, eso más todas las experiencias que vive la madre desde el momento en que es concebido el niño hasta los 7 años, en donde el niño carga con el conflicto de la madre, ¿sí? Luego programan que haya algo en nosotros que repite una escena en donde siempre van a haber 3 personajes: víctima, victimario y salvado, ¿sí? Claro. Entonces, toda esta situación siempre está para que busquemos una salida ante lo que sucede, actuar otra cosa, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, pero como eso nos resulta difícil, nosotros lo que hacemos es, tenemos desarrollados protocolos de muchísimos años en donde nos vaciamos del pasado. Entonces, cuando tú te vacías del pasado y ahí ingresas algo nuevo. Si no te vacías, sigue ocupando eso, y puedes tomar Claro. conocimiento. Ah, esto viene de acá. Sí, pero no cambia nada en lo externo. Cambió algo en tu pensamiento, pero en lo externo no cambió nada. ¿Se entiende? Entonces, es todo un proceso que en donde son movimientos internos que hacen que lo externo se mueva a tu favor. Buenísimo. Ulises, te quería frenar un chiquito para poder decodificar y explicarlo para los abogados que nos están escuchando, porque yo te puedo seguir y despacito, ¿no? Porque, y bueno, y traerlo un poquito también relacionado con lo que hablábamos antes con Fabiana, ¿no? O sea, eh, lo voy a tratar de como de repetir y ponerlo en un caso práctico, ¿no? En un caso concreto. Entonces, nosotros tenemos como una serie de programas que están en nuestra historia y hay una parte nuestra que toma ese programa para repetir, para volver a hacer, para aprender, atrae situaciones que están relacionadas desde ese observador con ese programa. Por ejemplo, el accidente, el no sé qué, el de me echaron del trabajo, me peleé con mi socio, me separé, o sea, repiten, y cuando yo puedo identificar, de acuerdo a esas leyes que vos trabajás con la biometaconsciencia, lo leo así, no me equivoco, cuando vos trabajás desde esas leyes, entonces yo puedo empezar a vaciar ese programa, puedo empezar a limpiarlo, yo le llamo hacer un detox, ¿no? Y ir al siguiente, a dar el salto para el siguiente movimiento de donde mi ser de luz o mi yo realmente se pueda manifestar y expresar sin ese programa, que ese programa tiene mucho que ver con ese observador que está creando una realidad que es la que estoy atrayendo. Por eso me parece esta mirada desde esta abogacía consciente de el accidente no es solo un accidente, me está trayendo información. El que me echaron de trabajo no es solamente que me echaron, me está trayendo información. Y hay otra cosa que hablábamos con Fabiana también hace un rato, que es el cliente que me llega como abogado y que no me paga o que tengo tal problema, no es solamente un cliente, me está trayendo información a mí como abogado. Entonces, es como ver en el mapa mucho más amplio de todo, ¿no? Sí. Es ver este mapa, y cuando yo puedo ver ese mapa mucho más amplio, como que puedo intervenir, puede ser, es así, y moverme o mover determinadas cosas del mapa. Sí. Y por ejemplo, desde ese lugar que yo te comentaba, hay una de las leyes cuánticas que es la del entrelazamiento cuántico, ¿sí? Mm. Es decir, dos partículas cuando se acercan y se conocen,
y podemos decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Rosana, hola, ¿qué tal? Me llamo tanto, se entrelazaron, intercambian información. Es una ley cuántica, claro, ¿vale? Entonces, esta es la partícula A y esta es la partícula B, e intercambian información. Este que apareció en tu realidad tiene información también que resuena, que por resonancia, ¿sí? claro, Aparece. Entonces, cuando tú puedes reconocer que el otro que viene es el otro en vos, que trae también una información, tú puedes decir, a ver, ¿esto qué tiene que ver con mi historia? claro, ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La ley del entrelazamiento cuántico dice de que nunca se pierde esa conexión. Una vez que se genera, no se pierde nunca. Y que si uno cambia la información, el otro también cambia la información. claro. De manera instantánea, no importa que esté en otro Lejos. continente. O sea, yo, por ejemplo, he realizado procedimientos, protocolos de biometaconsciencia con madres y me llamaban y me decían, mi hijo ya no es alérgico y el hijo tiene 40 años y vive en Europa y ella está aquí en Argentina. ¿Cómo puede ser? Porque la ley de pensamiento cuántico no trabaja con las mismas leyes macro, Mm, trabaja con las micro, la del microcosmos. Entonces, al cambio de información de uno, el otro cambia de información, ¿sí? mm, Lo interesante es que si tú, como observador de tu cliente, puedes reconocer tu historia claro, y tu lugar en esta situación, tú tienes que saber que era una partícula que está ingresando información. Entonces, cuando tú puedes ver al otro desde otro lugar, ¿sí? Para que se le ocurrió a alguien llamarme ahora. Justo, sí, esos spam, viste, que te quieren vender algo. Entonces, justo cuando tú cambias, ¿sí? Cómo tú ves al otro, porque entiende, primero tengo que ver que la información que me trae claro, tiene que ver conmigo. Yo busco, me vacío de eso, actúo desde otro lugar, no es vaciarse solamente, es actúo desde otro lugar, me muevo del lugar y hay una acción, ¿sí? Entonces ahí se genera un nuevo programa. mm, ¿Sí? Y un nuevo cambio de conciencia. mm, Entonces el otro va a cambiar también, claro, ¿sí? Porque estás entrelazado, sí, directamente, sí, directamente entrelazado. Entonces hay este, el cómo tú miras al otro y hay lugares. El ego pone al otro en 4 lugares nomás. Tú mm, dices, qué complicado, ¿no? Son 4 lugares. El lugar de lo importante, primero está el otro, después estoy yo. claro. Y eso va a generar una realidad X. No Mm. vamos a dar eso, pues estamos hablando hasta las Sí, no, 10 de la no, noche y a las 7:30 tengo que dar otro. Pero, a ver, el otro es lo primero. Primero está el otro, después me muevo yo. A partir del otro, vamos a ver qué dicta el otro, y si el otro dicta, yo me muevo o no me muevo. ¿Sí? Que puede ser que tu cliente ponga al otro en el lugar de lo primero. ¿Mm? ujú, O que tú pongas al otro en el lugar de lo primero. sí, El lugar de la verdad. El otro me dicta la verdad. Si el otro me dice que es así, yo lo creo como verdad, entonces soy esclavo del otro. claro, Lo subo, en lugar de salvador, ¿no? Lo pongo al otro bien arriba porque después lo voy a tirar y lo voy a crucificar como todo salvador. Y claro, después, en lugar de la necesidad, ¿sí? Es decir, que tomar conciencia de que yo necesito que al otro necesitado, mm, ¿sí? O yo te necesito. Los mm, 4 paradigmas del mm, humano, del ego humano, no piensan en ti, piensan en sí mismos y te claro, necesitan necesitado. mm, Entonces, y el cuarto lugar es el lugar donde tú sí mandas, ¿sí? Que mm, es el lugar donde el otro es el otro. claro, ¿Se entiende? El otro es claro, un otro con un ego encima, con una luz encima y hace lo que puede no se y está puede. también atravesando lo suyo, yo tengo que cambiar lo mío. ¿Se Ujú. entiende? Ah, Porque es adentro donde cambio. ujú. Acá están preguntando, Santiago dice, si soy carente, mi cliente es carente, pregunta, ¿no? No sé si es una pregunta o una afirmación, pero bueno, hay acá un comentario, eh, no sé, Ulises, si querés. Te escucho un poco bajo, Ah, pero voy a ver ¿me por qué. Sí. ¿ahora? ¿Me escuchás bien? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Ok. Te decía que acá, Santiago, ¿eh? ¿Qué estás? Estoy haciendo justamente ahora un reto de 5 días de cambiar la mente carente. Sí, la mente pobre es Ah, justamente la que se pone en ese lugar de la necesidad, ¿m? mm, En sí, donde
donde hemos polarizado como humanidad una energía que no fue pensada para eso, la energía del dinero, ¿no? Pero es porque el denario, Aladín, ¿no? Dinero, tiene que ver con un dinero que es más espiritual, ¿no? Pero sí, sí, soy carente es porque tengo mente pobre, sobre todo si te sentís carente. Si ya estás Claro, diciendo, si soy carente, ya está, lo estás afirmando, claro, listo. lo Ya no estás hay más que pensar, declarando. Lo estás ya está. declarando, Santiago, no lo declares más. Claro. Lo que quería traer entonces acá con esta primer charla, Ulises, porque me fascina, es poder empezar a mostrarle a los colegas, a todos los abogados, incluso a los clientes, a los que no son abogados, cómo esas situaciones, entre comillas, aleatorias, el otro día veíamos un caso con vos, ¿te acordás? Caso Ujú. mío, Sí, ¿no? sí, De cómo esas accidentes en realidad están trayéndome información de algo que necesita mi sistema sanar. Y cuando lo veo, cuando le puedo poner conciencia y luz del pasado, hay algo que se acomoda en el presente. Entonces salgo sí, de echarle la culpa al otro, salgo de la víctima, salgo de, y te digo desde lo muy concreto, de un juicio de años, ¿no? Que nunca se resuelve, a empezar a trabajarlo con todas, recién hablábamos con Fabiana de las leyes sistémicas, bueno, ahora estamos hablando ya de las cuánticas, desde la biometaconciencia, o sea, cómo voy integrando todo esto para esta conciencia para el abogado y para las personas que acuden a un abogado, ¿no? sí, 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 bueno, veíamos, por ejemplo, que ya desde el punto de vista de que algo en mí eligió esta carrera, ¿sí? Mm, Tengo que ver si en mis ancestros no hay injusticias, mm, ¿vale? mm, Entonces, justamente vengo con mi profesión a tapar un hueco que quedó arriba, ¿sí? Que en Biometaconciencia lo vemos. Soy doctora, pero porque había una abuela que era, por ejemplo, hipocondríaca. mm, O soy doctora hace poco también, ¿no? Un caso que está muy relacionado con las sectas y todo eso me tocó a mí ahora, ayudar ahí, en donde soy doctora porque mi nombre es el mismo nombre, y ahí es donde nosotros empezamos a decodificar, ¿no? Ver por qué estoy conectado a esa situación, ¿no? Que eso es la biometaconciencia. Tiene el mismo nombre que una abuela que muere por mala praxis. No la ah, conoció, ¿se wow. entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esa muerte, digamos, es una injusticia. Mm, ¿Mm? Es una injusticia que pasó ahí por mala praxis. No hubo, no hubo una resolución en eso, quedó bloqueado eso, porque no hubo luz. Entonces ella es doctora que luego termina ella iniciando un juicio y vive de juicio en juicio, porque claro, está tratando de sanar esa mala praxis ahí y con su profesión, ¿sí? Y que cuando uno tiene una profesión que es de reparación, o sea, que está tapando un hueco de nuestros ancestros, no gana dinero con eso, claro, ¿vale? claro. Generalmente. No gana dinero porque lo está haciendo para tapar un hueco, Mm, ¿sí? Y lo está haciendo desde un vacío, ¿no? En mm, cambio, cuando uno se da cuenta y se mueve de ese lugar y lo hace desde otro lugar, también el dinero empieza a moverse de una manera diferente. Pero casos como eso, imagínate, 4.500, ¿sí? Que son más wow. o menos las consultas que he tenido yo, pero Mm, en donde tú ves todas estas cuestiones, ¿no? mm, wow. Que las sanas, entiendes qué estuvo mal ahí, qué tendría que haber hecho, y que si yo hago lo mismo que hizo mi ancestro, el resultado va a ser el mismo. Claro, claro. Porque de nuevo, yendo tanto al observador desde la, bueno, bioneuroemoción y al observador desde lo ontológico, los dos, porque los dos usan la misma palabra, ¿no? Mientras yo siga viéndolo igual, voy a seguir eligiendo acciones desde esa mirada. Entonces, los Claro. resultados van a ser las mismas, los mismos, ¿no? Sí, Porque la diferencia es que nosotros al observador lo dividimos en dos, mm, ¿sí? El otro en ti, ¿vale? claro, Entonces, ahí ya ganas un gran poder porque
es la diferencia, ¿sí? Eso hace la diferencia, porque no conocemos nuestro ser, Mm. es lo que queda velado, Claro. ¿vale? Cuando ya lo conocemos, si te iluminás, lo que pasaría es que te disolves como la tortuga Wu Wei de Kung Fu Panda, eso es lo que pasaría. O sea que si todavía estás en la materia, todavía Sí, no eres todavía un ser iluminado, ¿vale? claro. O sea, no te uniste al campo, no te uniste a la energía oscura. Ujú. Todavía estás, Claro, entonces es un trabajo, digamos, que va más allá del observador, entender que hay dos claro. observadores y que el otro en vos, la entidad egoica, la que se Ujú, pone o en víctima o en victimario o en salvador, ¿sí? ujú. El que tiene importancia personal, el que tiene historia personal, es el que actúa desde esos paradigmas, siempre está simbolizándose desde un lugar de esos. Claro. Entonces muchas veces queda, si yo no puedo separar esas dos cosas en mí, ¿sí? Va a quedar como una toma de conciencia en la mente, pero no hubo un cambio en lo real, Mm. ¿sí? Entonces Sí, el cambio de la biometaconsciencia con lo de la bioneuroemoción es lo chamánico, ¿sí? claro. Estas cuestiones en donde, a ver, sí, el yo, el observador, pero tú sabes que eres dos observador y entonces, ¿quién está observando? Ujú, Si tú eres la que piensa en tu cabeza, ¿quién escucha tus pensamientos? mm, Si tú eres la que tiene imágenes en tu mente, ¿quién es el que está viendo esa imagen? Ese ujú, queda de lado y no se puede hablar de ese porque cuando hablas de ese estás hablando con el elemento del ego, de la entidad egoica. Está ujú, estructurada lingüísticamente. Entonces, ujú, todo lo que yo quiera nombrar desde ahí, lo voy a estar poniendo desde el observador que es la entidad. Entonces, ujú, por eso la otra parte es una parte oculta de la cual se puede vivir, ¿sí? Pero no se puede hablar, ¿no? Desde el ego. Y es muy difícil de hablar sin que lo ujú, tome el ego como un elemento del ego para hacer lo que el ego siempre hace. Entonces, lo que ujú, nosotros tenemos son esa herramienta para ver, a ver quién está observando acá. ¿Está observando mi luz o está observando mi entidad egoica? mm, A ver, me escucho, mm, veo lo que genero. ujú, Entonces, como generé esto, anteriormente di un paso desde el miedo, desde mi ujú, entidad egoica. ujú, ¿Entiende? Entonces, entender también que esas líneas temporales nuevas en donde algo cambió en tu vida, tiene que ver con desde dónde voy a dar el paso siguiente. El paso lo tengo que hacer. Si lo hace mi ego, ¿sí? Va a terminar generando algo para el ego. ujú, Pero si lo ujú, hago desde mi ser verdadero, desde mi brillo, voy a estar generando ese brillo. ujú, ¿Vale? Entonces esa es la diferencia con esto, que perfecto. entendemos de que el guerrero, ¿contra qué lucha? Contra su entidad egoica, Ujú, ¿entiende? Lo que después sí, en Paramatus es el aliado, porque después una vez que tú ya lo vacías, esa fuerza queda limpia dentro tuyo queda para poder libre. usar las herramientas, ¿sí? Claro, Pero tu diálogo interno está callado, claro, el diálogo interno se calla, no hay diálogo interno. claro. Hay Claro. simplemente hechos energéticos, o sea, Ujú, verdad, realidad, no hay pasado ni ujú. futuro, es el presente y los dos seres viendo, ¿no? ¿Cuánto mejor va? Yo me imagino, ¿no? Escuchándote, bueno, lo que estuvimos charlando, lo que estuve charlando recién con Fabiana, lo que estoy viendo, porque bueno, a mí todas estas cosas, yo te contaba, Ulises, que toda la vida me encantaron y qué sé yo, pero nunca pensé que se podían conectar con el derecho y me parece que tiene una conexión enorme, enorme, y creo que los abogados con estas herramientas, con esta lectura de entender estas leyes que no son las escritas en los congresos ni en los códigos, sino estas leyes universales, estas leyes cuánticas, conocer cómo existen, cómo funcionan, primero en nosotros, porque no hay forma, y esto, vos sabés que yo te conté que doy un programa de coaching un programa de coaching transformacional, no es un programa de coaching de cómo vendo más, cómo tengo más clientes, no, no. Cuando me preguntan, che, ¿y voy a ganar más plata con eso? No, no tengo ni idea, no sé, pero que te aseguro que vas a salir siendo otro, sí, y eso sucede. Entonces es primero nosotros, ¿no? ¿Qué me trae un cliente? ¿Por qué este cliente viene a mí? ¿Qué está teniendo que aprender esta persona? Y de nuevo, hablábamos con Fabiana recién, bueno, sí, no somos psicólogos ni nada de eso, pero creo que tenemos
función social, ¿no? Te diría extrañamente de sanación, si nosotros primero sanamos nuestras propias heridas de injusticia, nuestro clan, de nuestra historia, para poder ayudar o colaborar o guiar o gestionar, no sé cómo será la palabra exacta, Claro, acompañar a otros a ver eso, ¿no? A poner en conciencia, y en sí, luz. y Mm, sí, y sí, mira, yo justamente ahora estoy dando un reto de abundancia, ¿no? Y yo sí, les contaba a la gente y les decía, yo me prohíbo a mí mismo de hablar de cosas o de decir cosas desde un lugar donde yo no lo haya pasado por el cuerpo, claro, ¿sí? Si tú tu lugar es desde un lugar en que no lo pasaste por el cuerpo, tu palabra no tiene peso sí, para el universo. Tú puedes hacer las afirmaciones que quieras, tú puedes decir un montón de cosas y puedes hasta atraer muchos egos y tener muchísimas personas que te siguen desde el ego, porque le estás vendiendo lo que el ego le encanta, pero tu palabra es vacía porque tu vida no refleja eso de que tú quieres hacer. Una de las fallas de los paradigmas es eso, ¿sí? Es decir, los paradigmas se basan en el papel. Es decir, claro. tú, a ver, cumpliste 18 años, ya está, eres un hombre. A ver, ¿eres un hombre? ¿Vale? Es decir, eres un hombre, ¿qué cambió? Hace un minuto tenía 17, ahora tenés 18, ¿qué cambió? No, nada, es una idea, pero ya se le da un auto, ya puede hacer un montón de cosas para el paradigma. Igual pasa, ¿no? Bueno, antes que yo te contaba que uno de mis profes me había enseñado, me dice, mire, la política surgió porque aquel que podía ser político era la persona que podía tener palabras, es decir, que él si decía que iba a hacer realidad algo, lo podía hacer realidad, y que su vida reflejaba eso. Entonces, ese podía ser político. Ahora necesita un título, necesita dinero, o sea, falla. Mm, Igual, digamos, con las cuestiones que son, está bien, nosotros, además, estamos justamente ahora con un proceso de ver si generamos un colegio de terapias alternativas, ¿no? O mm, sea, en mi escuela hacemos así, ¿no? Trabajamos desde nosotros. Tú quieres que yo te dé un certificado de terapeuta, tú tienes que transformarte. sí. ¿Se entiende? Porque esto no es Ay, una escuela de salvadores, cómo me esta no es una gusta. escuela de salvadores, es una escuela de héroes, ¿sí? Y entonces, fíjate en eso mismo. Mm, No, que el psicólogo, no psicólogo, no tengo nada contra los psicólogos, hay sí, no, muchísimos no. psicólogos, pero ¿desde dónde, o el mismo cura dándote consejos sobre sexualidad y no tiene la experiencia, ¿no? O sea, no tiene, Claro. o sea, los paradigmas fallan, están parados sobre una falla, que obviamente no quieren ver, ¿no? Viven en su nube de pedo. Me encanta, Perdón, Ulises. ¿no? Pero sí, Sí, me viven ahí en su encanta. nube de pedo. Es que me encanta lo que decís, porque creo que sos una de las pocas personas que lo dice tan claro y creo en eso, y yo lo digo de otra forma, pero siempre lo digo en los cursos que doy, en los talleres que doy. Yo no doy nada que no haya vivido, sentido y probado, y que no me haya primero transformado a mí, si no, ni hablo, ni lo doy, ni nada, porque, o sea, porque esté de moda, porque no sé qué, o sea, no me sale directamente. Entonces, ahora que vos lo decís, entiendo el sentido, claro, está sobre una falla. Y el certificado que yo doy, porque me dicen, bueno, está probado, sí, o doy un certificado que soy testigo del proceso de cambio de esa persona, y soy testigo. Claro. Estuve con esa persona acompañándola y estuve con ese profesional al lado y lo vi y lo sentí y y Que, soy testigo de fíjate que, eso. sí, y Mm, fíjate que todos los que hablan de la nueva era, todo lo mm, que se venía hablando de la nueva era, es mm. justamente, ahora estaba leyendo Enoch, ¿no? O sea, el libro de Sí, Enoch. Enoch, yo también. bueno, bueno, has visto que hay una parte en uno de los capítulos en donde dice de que los que tenían el poder ya no van a tener el poder porque la gente no va a creer. O sea, la gente ya no puede creer en un político, Mm, no puede creer en la economía, mm. no puede creer en la ciencia, porque hasta ahora se están peleando también, ¿sí? No puede, o sea, entonces ya, por eso la gente está volcándose más al camino interno, ¿no? O sea, al Sí, camino interno, poder sí, autoayudarse, ya sí, no les gusta esto de ser necesitados, ¿no? De estar siempre en el exacto. lugar del necesitado. Sí.
Sí, y el Y camino si tú interno fíjate, si no hubiera necesitados en el mundo, no mm, existe ni la política no tiene dónde pararse. no, La exacto, ciencia no tiene dónde pararse. exacto. La economía no tiene dónde pararse. ¿Por qué? Porque cada uno se autogestiona, cada uno es feliz, cada uno consigue lo que quiere. Y claro, con Crea su razón, hay realidad, crea tanto su realidad. interés Sí, porque esto no salga. sí, Por eso hay exacto, tanto interés de que estas cosas no se sepan, porque si tú ya no eres un necesitado y claro. se caen los paradigmas, que lo dice Bueno, no, ¿no? no puedo creer que estás leyendo Enoch, yo lo compré ahora, me llegó hace un mes, estoy Sí, sí, feliz. Vos sabés sí, que yo sí. doy un programa, en un programa que doy no para abogados, sino para abogados, no abogados, para todo, que se llama Poder Personal, justamente porque creo en que pero poder personal en el sentido de este autoabastecimiento, autosanación, o sea, todo que, no que me conecta con la libertad, no necesito, y es algo que, de nuevo, Ulises, yo lo apliqué toda mi vida. O sea, si yo te cuento Claro, mi historia, ¿entendés? Decís cómo esta mujer llegó donde está, y es porque simplemente apliqué el poder personal desde muy chica. Desde chica leía física cuántica, metafísica, el Tao. Mi mamá me daba el Tao para leer a los 7 años, ¿viste? O sea, entonces todo eso el año pasado por eso me hace mucho sentido esto que estás diciendo, porque realmente si nosotros activamos nuestro poder creador, nuestro poder sanador, nuestro poder autoinmune, incluso nuestro poder de alimentación de vida, se termina de caer todo lo que está agarrado ahora con alfileres, porque está agarrado con exactamente. alfileres, ¿no? Sí, Este, fíjate que hasta se equilibrarían un montón de cosas, porque eh, parte de la gente, no porque ahora se están peleando, no, porque esto es para controlar la población, no, porque esto, bueno, vale, ¿desde dónde vamos a cambiar? Si sigo creando un enemigo en mi interior, o sea, no le voy a ganar sí, al paradigma. El paradigma ya exacto. falla, se va a caer solo. Pero, ¿qué hago yo ante esta situación? Si Ujú, yo voy a crear un enemigo, ¿sí? O voy a ujú, usar la fuerza del enemigo, como te enseñan todas las artes marciales. Yo estudio ninjitsu y esas cosas, ¿no? O el tai chi, ¿no? Donde te enseñan a hacer estas cuestiones. ujú, Entonces, hasta se equilibraría el tema de la superpoblación. ¿Por sí, qué? Porque tú no puedes tener hijos, ¿sí? Si no encontraste tu propósito. ujú, Si tú no exacto. tienes un propósito en tu vida, si tú ya no te afirmaste como hombre y como Ujú, mujer, mm, ahí recién eliges. Si no, sí. ¿qué pasa? La gente no sabe cómo ser hombre, no sabemos cómo ser hombre, no nos enseñan cómo ser hombre, nos enseñan a Ujú. ser padres o hijos, Claro, o nos enseñan a ser madre o hijas. Entonces, cuando te claro. encuentras ante una situación, y bueno, el ego va a buscar eso, voy a simbolizar un padre o un hijo, Ujú, una madre o una exacto. hija, Sí, ¿sí? Y si no, no sé dónde está el lado mujer, ¿no? O el lado hombre como persona que crea su propia realidad. En algunas ujú, culturas, para ser hombre, tú tenías que demostrar que si tú decías algo lo podías lograr, entonces mm, ahí eras hombre ujú, exacto. y podías ser padre. Sí, Imagínate la sociedad esta, nada que ver. nada que ver, pero tenemos que volver a los orígenes en muchas cosas, en muchas, muchas cosas. Y volviendo un poquito entonces a nuestra charla, espera que se me estaban ahí, porque nos queda poquito tiempo y la verdad que me encantaría si tienen preguntas, pero volviendo a nuestra charla respecto de estas leyes, digamos, de estas leyes no lineales, o de esta mirada, para mí es una mirada más 360, ¿no? Por decirlo, de que el otro que me está por el accidente, el camión con el que choqué, la moto que me caí, la bicicleta, el accidente de trabajo, lo que tuve, lo que sea es algo que mi ser está trayendo para sanar algo, reparar, que no significa que no tengamos en cuenta lo que dice el ordenamiento jurídico, etcétera, pero creo que es muy poderoso unir eso, se hace como una alquimia, ¿no? Unir Ujú. eso con unir esta conciencia de, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué información me está trayendo el otro porque tengo que sanar? Yo siempre lo pongo este ejemplo, Ulises. Siempre decía, esto me lo dijo hace mucho, pero muchos años, una maestra mía. Me dijo, el universo te manda el mensaje así, no lo ves, te lo manda así, no lo ves, te lo manda así. ¿No? Y llega un momento que te lo tira por la cabeza a ver si reaccionás.
y aprendés lo que tenés que aprender. Entonces, a veces, viste, esos conflictos, esas Sí, situaciones, ¿no? tal cual. Bueno, nosotros a eso también le agregamos lo siguiente, es decir, hay un lugar hacia donde te tienes que dirigir y Claro, hacia donde te estás dirigiendo no es. Y tú no das el paso, y tú no das el paso, y si no lo das tú el paso, tu verdadero ser elige ese paso, te lo va a elegir el universo no tiene piedad. El universo te lo va a poner como te lo tiene que poner, ¿me entiendes? Pero ¿por qué para vos es un mundo? Porque no diste el paso antes. claro, Si no lo claro, diste tú, lo dio tu ego. Cuando tú claro. eliges y dices, ay, ahora para crecer y para ir más adelante, más allá, yo tengo que dar este paso, tengo que separarme, ¿sí? Y sé que me tengo que separar, pero no doy el paso, no doy el paso, no doy el paso, listo. Te empuja, ¿sí? Y no va a tener piedad. Claro. Cuando tú das el paso, cuando tú eliges dar el paso, aunque sea un paso inseguro, ese caos que tú generas, ¿sí? Es el que tú haces, lo ordenas. Si el Ujú, caos lo generó la entidad egoica, tú no lo puedes ordenar, es más difícil ordenarlo. Tengo que ujú. decodificarlo, tengo que vaciarlo, ¿sí? Es Claro, despertar. Entonces, los caos son los que generan nueva realidad, pero si yo no doy ese paso yo genero el caos en mí, no lo puedo, lo hace el otro en mí, entonces tengo el otro que me está mandando el caos, no, ahora te inhibí esto, el otro me ordena el claro, caos, y el claro. otro es el mismo otro que está en vos, la entidad egoica, Y ese es el fíjate, espejo. Ulises, claro, y fíjate qué increíble cómo cambia la posibilidad que tenemos los clientes, los abogados, todos los que estamos involucrados en ese sistema de conflicto, lo que sea, cuando vemos al otro o lo que nos está pasando como una situación de maestría, como vemos como una Claro, situación de evolución, cómo nos cambia totalmente hasta la emoción, porque sí, bueno, ok, me pongo en aprendiz, ¿qué tengo que aprender? Y no me pongo en, no, de víctima, pobrecito de mí, o me enojo, no sé qué, o viste, le echo la culpa a la vida, y ya, ¿no? ¿Cómo cambia? Y es más, hacemos un cambio de fuerzas, porque tomamos esa situación, wow, a ver, ¿no? La traigo bueno, como para mi campo, claro, no sé si se entiende. claro, exactamente, usas esa fuerza, la usas cuando usas el error, la falla del otro, ¿no? O sea, usas la falla en vos y usas la falla en el otro y ahí es cuando son dos fuerzas, entonces por eso es mucho más poderoso, ¿no? Como dice, qué bueno cuando pateamos el tablero, sí, cuando nosotros decidimos patearlo porque que generamos el caos, rompemos eso que viene generando el ego, siempre lo mismo. Todos los días me levanto a hacer lo mismo, siempre el universo me da barro y yo siempre hago un cenicero pedorro, y bueno, tengo que romper el cenicero para hacer otra cosa, ¿no? Ujú, exacto, acá están un caos, lo lees, un caos dormido, no lo entiendo, y un caos despierto, lo entiendo ¿Me y entiendes? sé para qué Claro. es y cambia la perspectiva. Claro, al cambio, a un caos en el que estoy dormido no lo entiendo, pero si es un caos yo lo generé y Ah, lo hago despierto, lo entiendo sí, y sé para qué cambia y cambia la perspectiva, sé para qué está ahí, para que cambie la perspectiva. totalmente. Y ahí tengo posibilidades de acción y tengo hasta posibilidades yo siempre creo en esto, en que transformo mi realidad y transformo y creo en base, aprovechando ese caos, o sea, eh, Nosotros tenemos una aprovechando. frase que, nosotros en la escuela tenemos una frase que es, yo creo porque creo. Claro, claro, claro. Y de verdad creo eso, Ulises, o sea, lo he vivido, lo conozco, lo veo en personas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero un poco la idea era como instalar este tema, Ulises, con vos, y hoy con Fabiana fue, digo, un día mágico porque el universo se encargó ¿no? Eh, de ordenarnos, ¿no? Juntos, de empezar a ver esta abogacía, este abogar emergente. Yo tengo un libro que se llama Abogar Emergente, como una nueva conciencia, de incorporar, ¿no? Esta sabiduría, lo que vos traés, todo lo que vos estás trayendo, también lo del orden sistémico, o sea, que no están dentro de ningún código, no están en nuestro mapa de acción,
¿no? Digo como abogados. Pero el estar en nuestro mapa de acción ya, como vos me explicabas el otro día, ¿no? Lo tomamos, lo usamos para la fuerza a nuestro favor, ¿no? Claro, tal cual, y si ¿Mm? tú sabes cómo mover las velas que están adentro, aunque el viento venga en contra, como en windsurf, Mm. tú puedes hacer que dependiendo cómo pongo la vela, yo pueda ir, y ese mismo viento que viene en contra me impulse hacia el lugar que yo quiera, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. Esas leyes que están ahí todavía, muchas, algunas ya se conocen, otras todavía siguen ahí por abajo, ¿no? Que Sí, no estamos tan, ¿no? Pero bueno, creo que no espero que no sea la última, creo que no va a ser nuestra última conversación. Nosotros vamos a ¿no? seguir igual, ¿no? Que tenemos ahí unas cuantas Hay muchos conversaciones, proyectos. muchos proyectos exactos, muchos Sí, sí. proyectos. Y bueno, te agradezco un montón tu tiempo. No, Acá, gracias, bueno, gracias. acá están saludando. Va a quedar esto, así que después te lo paso. Te agradezco un montón Vale. tu No, gracias. conocimiento, tu sabiduría, tu tiempo. Y acá, mira lo que dice Brenda, Ulises. Me pasa que llegan muchas personas atravesadas por violencia y siempre pienso, uff, qué fuerte, pero lo que aprendo es mucho, aprendo de mí y de mis emociones. Gracias por Ujú, tal escucharlos. cual. Bueno, acá nos ha... Así que bueno, te mando un beso enorme, te agradezco un montón y seguimos con nuestros proyectos nosotros, ¿sí? Dale, dale. Listo, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao.